Hola, esto es Psicofilmanálisis, Por tercera vez. una mirada al cine desde el arte, la filosofía, el psicoanálisis. Mira, pero por tercera vez me interrumpes mi introducción. Díganos por favor si se escucha. Sí, por favor, díganos si se escucha esta vez. Ahí nos solicita el profesor Lombardi de nuevo. Intentando conectarnos, como es de rigor, pareciera. Distinguido profesor Lombardi. Gaba y Franz, gracias por la invitación y un gran abrazo. Ay, qué gusto verlo, doctor. Y ahora sí se escucha, Un bueno. abrazo recíproco, sí, se lo enviamos con mucho afecto. Parece que a alguien no le gustaba que nos conectáramos. Totalmente. Bueno, al sistema, que venimos a atacarlo. Mira, y como Sí. es una película de citas, si la naturaleza, o en este caso si Instagram se opone, lucharemos contra él y haremos que nos obedezca. Así Como es. es una película de citas. Bueno, distinguido profesor, un placer reunirnos de nuevo. Nosotros tuvimos una pequeña pausa, pero aquí estamos de vuelta con mucho entusiasmo y mucha, bueno, y la misma energía de siempre. Así es. Bueno, Triángulo de la Tristeza, que es la película que más nos impactó de la temporada, de las candidatas al Oscar, pero inclusive antes, porque había ganado la Palma de Oro en Cannes el año pasado. Y cuando pensamos, bueno, ¿y con quién discutimos esto? No, bueno, obviamente que con usted, profesor, porque siendo una película con tantos significados, significados políticos, no había nadie mejor. Así que, bueno, gracias por estar con nosotros y si les parece de una vez hago la introducción que hago de rigor, me adentro en la película, refresco un poco cuáles son los temas que se tratan aquí y después le doy la palabra a los reales expertos. Al real experto. Pero bueno, Triángulo de la Tristeza es la última película de Ruben Östlund, el director sueco que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes con The Square, La Plaza, en el 2017, que es una película satírica, pero muy seria acerca del mundo del arte. Triángulo de la Tristeza ganó la Palma de Oro una segunda vez para este director el año pasado, el 2022, en Cannes. Y bueno, si ya la vieron, sabrán que es una película satírica, pero también muy seria acerca del mundo político. Es por esto que no hay mejor invitado para esta película que el historiador Ángel Lombardi, que está ahí en la parte de abajo de la pantalla, sin significado alguno de triángulo que los que están abajo, los que están en el medio. Simplemente así lo organiza. Yo aspiro que los últimos sean los primeros, los de abajo sean. Especialmente si hay un naufragio. Además, en la película vamos a encontrar ese fenómeno, ¿no? Así es. Los sometidos someten. Así es. Pero bueno, no hay mejor invitado para esta película que el historiador Ángel Lombardi, quien ha sido rector tanto de la Universidad del Zulia como de la Universidad Cecilio Acosta, Premio Nacional de Historia, y quien puede darnos no una perspectiva partisana y superficial de si esta es una película procapitalista o procomunista, sino una perspectiva más amplia dentro de su contexto histórico y filosófico. Quiero refrescar un poco la trama, la forma y el contexto de esta película, para de allí pasar a los comentarios de, por supuesto, mi admirado profesor y de mi brillante esposa, la psicoanalista Gaba Reyes, quien viene fresca de un fin de semana en Viena, visitando el consultorio original del doctor Freud en Vergase 19. A ver si nos ayuda hoy. Lo primero que quiero decir de esta película es que es una nueva especie dentro del género del cine político, el cual es un género que se remonta a principios del siglo XX de la mano de los artistas de la avant-garde, pero hay dos tradiciones de cine político. Por un lado están aquellas que son claramente partisanas de una causa y que no ofrecen ambigüedades al espectador,
Pienso acá, por ejemplo, en el cine de Costa Gabras y películas como Missing, Desaparecido, acerca del involucramiento de la CIA en el golpe a Salvador Allende, que también, por cierto, ganó la Palma de Oro en Cannes en 1982. Y por otro lado está el cine político, como el de Buñuel en El Ángel Exterminador, o como el de Antonioni en La Aventura, o como el de Jean-Luc Godard en Pierrot Le Fou, cine político de la nueva ola del Nouvelle Vague francés, donde los significados y las lecturas son simultáneamente más profundos y más ambiguos, y por ende menos partisanos. Sin embargo, es obvio que una vena de izquierda atraviesa el corpus del cine político, simplemente porque la esencia de este cine es cuestionar el status quo, el cual es enteramente capitalista en el presente. Claro, uno podría decir que de cierta manera todo el cine tradicional de Hollywood, con sus relatos monomíticos y meritocráticos y sus finales felices, es una suerte de cine político y que ayuda al adoctrinamiento de la población. Es el circo, digamos, que modela ideológicamente la conducta y el pensamiento de la masa. Esa sería la interpretación de Zizek. Pero bueno, cuando nos quedamos con películas que tratan directamente el escenario político, vemos que el Triángulo de la Tristeza toma una cierta neutralidad característica del género documental. La cámara se queda ahí flotando, observando un poquito más allá de lo que una de esas películas que mencioné antes de Hollywood observaría. Por ejemplo, observa las conversaciones incómodas, los silencios incómodos, el detrás de cámaras, los vicios de los protagonistas, su cinismo, su hipocresía. También presenta las coyunturas de la sociedad actual sin ninguna postura de izquierda, porque ninguna postura de izquierda o derecha pareciera lograr solventar. Y no, tampoco es que sea una película de centro, en el sentido de que es un poquito de derecha y un poquito de izquierda, sino es más bien una película que nos hace pensar cómo nuestras estructuras y sesgos psicológicos deben ser incorporados al análisis político. Ahora, la trama del Triángulo está estructurada en 3 capítulos. El primero es una introducción que nos presenta a Carl y Yaya, o Yaya, como lo pronuncia él, una joven pareja de modelos cuya relación está obviamente regida por el dinero y por la necesidad de estatus, de notoriedad y de fama. Es memorable, por supuesto, la discusión en el restaurante acerca de quién paga la cuenta, cuestionando allí las expectativas y roles de género en la sociedad occidental. Pero no es lo único relevante de dicha introducción. Hay otros 2 temas que van a formar parte o que constituyen leitmotivs en el filme. Por un lado, se muestra cómo el cinismo es la nueva sorprendente característica del capitalismo hipermoderno. Y por otro lado, se introduce el leitmotiv del cambio de roles y con ello del cambio de perspectiva, para así observar este mundo político con más neutralidad. Me explico. En el mundo del modelaje no opera el patriarcado tradicional. Esto lo vemos simbólicamente en los personajes que hacen el casting de Carl, el modelo. Hay una mujer americana, un homosexual europeo, un asiático no binario, tratando de representar esta, digamos, diversidad de género y de nacionalidades. Pero sin embargo, la estructura operante es alienante y subjuntiva a los intereses de productividad del capitalismo. Vale decir, el poder lo detentan los antiguamente excluidos, pero la estructura deshumanizada o deshumanizante, alienada y de privilegio sigue rigiendo este mundo de la moda. Hay buenos momentos acá en esta introducción. Modelos que son pintados violentamente con chorros de pintura, o un desfile de moda que pasa en sincronía con frases que delatan las intenciones cínicas del mundo de la moda.
Este es un guiño indudable a esa película de John Carpenter llamada They Live, que analiza, por cierto, Zizek en su película acerca de la ideología. Allí el protagonista se consigue unos lentes, unos anteojos, que permiten ver el subtexto de cada mensaje publicitario. Pero bueno, ese era el viejo capitalismo, donde se escondían los trapitos sucios. En el capitalismo posmoderno no hay secretos, la verdad es pública. En todo caso, esa introducción es también el síntoma de la enfermedad llamada el triángulo de la tristeza. ¿Cuál es ese síntoma? Bueno, una joven pareja alienada por los valores que suponemos intrínsecos a la familia nuclear, es decir, el amor y la solidaridad. Esta es una pareja unida por un contrato de intereses económicos y de estatus, un acuerdo análogo al que dos compañías tendrían asociándose en los negocios. El segundo capítulo sucede en un crucero, en un yate de lujo, que es el antiguo yate de Aristóteles Onassis, según entiendo. A esos sintomáticos males de pareja que vemos en la introducción, le sigue el diagnóstico de la enfermedad y su causa, que es una estructura social piramidal, triangular, que es el triángulo de la tristeza del título, donde la base de la pirámide la constituyen las mucamas y maquinistas. Los pisos medios los ocupan los gerentes, el middle management, que atiende a la cúpula del triángulo, que son los billonarios que se gozan este yate, el cual no es más que una alegoría flotante de un país o del planeta entero. Esa estructura triangular navega por mares revueltos, ciega a su propio cinismo e ignorando las señales del malestar. La escena más incómoda toma una página prestada de La Gran Comilona de Marco Ferreri, aquella película en la que un grupo de burgueses aburridos comen hasta morir. Es también una página tomada de un sketch de Monty Python, creo que es en El sentido de la vida, The Meaning of Life, que es el famoso grupo de humoristas británicos en la que un gran gordo con gesto caligulesco vomita tobos en un restaurante de lujo para poder seguir comiendo. El significado es el mismo. La riqueza excesiva es indigesta e inmoral. Y además, esa misma riqueza excesiva es la fuente del malestar. El capitán del barco o presidente del país flotante es un izquierdista borracho, parodia de tantos líderes socialistas que he conocido personalmente. Este capitán presidente asegura que todo va bien mientras proclama ideales de izquierda a los ciudadanos de esta nación flotante. Tenemos una disputa en la cabina, quizás unas simbólicas elecciones o una intentona de golpe, en la cual, con un micrófono abierto, los dos candidatos, el capitán americano comunista y el oligarca ruso capitalista, citan autores de derecha y de izquierda alternadamente. Es lo más parecido que a una elección que he visto en el cine. Una elección simbólica, claro está, porque en realidad no hay diferencia alguna en cuanto al desenlace de este yate país. Como si las ironías alegóricas no fuesen suficientes, el barco se hundirá con la explosión de una granada hecha en la fábrica de uno de los pasajeros del yate, pasajeros ingleses para más señas, comentando con malicia que uno de los negocios más lucrativos del Reino Unido ha sido y sigue siendo la venta de armas, todo bajo la apariencia de respetabilidad de la reina Isabel II. En el tercer capítulo, la revolución que llega, simbolizada por el naufragio, hace replantear a los náufragos cuál será la nueva estructura, el nuevo pacto social, para usar la palabra que usó el socialdemócrata Jaime Lucinch en su campaña del 82, creo, en referencia, por supuesto, al contrato social de Thomas Hobbes y de Jean-Jacques Rousseau. Cambio de roles de nuevo. Las joyas y el dinero del ruso billonario no sirven de nada en este nuevo comienzo.
que también recuerda a Robinson Crusoe, por supuesto. Aquí sirven las destrezas de Abigail, la mucama filipina que sabe pescar y cocinar, y que como caudillo revolucionario se declara el nuevo cacique en la tribu. Cuando el film se lee bajo esta clave, me parece que estamos en el mundo de El Gato Pardo, la película que analizamos justamente con el profesor Lombardi por este mismo espacio. El contexto cambia, los líderes cambian, pero todo sigue igual. Siguen los privilegiados, sus allegados y sus aduladores de este nuevo orden social. Ahora, a mí me gusta leer esta película de atrás para adelante. Empezando por el naufragio, donde tenemos al hombre y a la mujer en su posición original, pre-civilización, como lo llama John Rawls, de quien se puede hablar más adelante. John Rawls, filósofo político que aboga por el contrato social, como lo hicieron Hobbes y Rousseau. A partir de esa posición original surge el contrato social precisamente de Hobbes y de Rousseau. Pero si el contrato social no es justo ni respetado, terminamos con el capítulo del yate, el triángulo de la tristeza per se, que a su vez causa familias y parejas desvinculadas afectivamente, como lo son Carl y Yaya. De atrás para adelante, de adelante para atrás, triángulo de la tristeza podría funcionar como una advertencia a los peligros de la desregulación en el contrato social. Teorías libertarias, por ejemplo. Esa es una avenida interesante para los que se quieren quedar en lo político, pero también funciona muy crucialmente como un llamado de atención a cómo el debate político no es un debate deslindado de los aspectos arcaicos del ciudadano, su irracionalidad, su voracidad, su egoísmo y sus ansias de poder. En este caso no hay que acudir a Hobbes, ni a Rousseau, ni a Rawls, sino a los grandes psicólogos que han tratado este tema. Platón, Nietzsche y por supuesto el doctor Freud allá en Viena. Profesor, esto fue una simple introducción. Como prometí en el anuncio de Psicofilm Análisis, usted hoy es el geómetra de turno, el Euclides o el Pitágoras que nos va a explicar este triángulo de la tristeza. Bienvenido. O el navegante ciego. Y Gaba nos ayuda a clarear. No, mira, excelente tu introducción. Yo creo que has hecho un análisis extraordinario de las claves fundamentales de la película y quizá de la intención del autor, ¿no? O sea, autor y obra. Y realmente has logrado, a mi juicio, enlazar, o sea, toda la problemática compleja, ¿no? Yo simplemente voy a secundarte, o sea, secundarte con algunas opiniones, ¿no? En primer lugar, o sea, yo siempre esto lo he citado, son esas frasecitas que uno se acostumbra porque son muy útiles, ¿no? A Tucídides, historiador, 2500 años atrás, etcétera, ¿no? Le decía, la historia no se repite, pero el hombre siempre se repite a sí mismo. Es decir, aquí estamos viendo la humanidad en esta cámara ojo, en este registro, en donde el director de una manera muy acertada y muy apropiada nos va llevando como una especie de mirador, ¿no? Mirador de la humanidad actual, de la sociedad actual, ¿no? Entonces, el hombre siempre se repite a sí mismo. Por eso también, recurriendo a otra frasecita muy usada y abusada, nada nuevo bajo el sol. O sea, que realmente uno estudia cualquier época y la conducta humana es igual. De pronto uno dice, oye, qué lejos me siento de los australianos aborígenes, ¿no? Y si uno lograra convivir con los australianos aborígenes, me dice, qué cerca me siento de ellos, porque son humanos, somos humanos. Entonces, realmente lo que nos aleja son los disfraces, el traje, la tecnología, ciertas mentalidades, pero realmente lo básico, y es lo que nos ha permitido avanzar como humanidad para autoidentificarnos como humanidad. Yo creo que ese es el gran logro
civilizatorio de la humanidad en su evolución cultural, desde un no reconocimiento a un reconocimiento progresivo en la diversidad de todo tipo, ¿no? Y esa es una de las virtudes de la época actual. O sea, que realmente siendo muy diverso y cada quien con más conciencia de su diversidad, cada vez somos más iguales. O sea, una especie de paradoja, ¿no? Y por eso yo sigo insistiendo que tenemos que exigir lo más pronto posible la cédula de terrícolas. O sea, y así acabamos con tanta rencilla absurda, ¿no? Que la historia viene arrastrando. Bueno, esa es la primera observación que corrobora lo que tú venías diciendo, ¿no? Y a mi vicio, la película nos va mostrando, ¿no? Popper decía que realmente el único cambio humano es lo tecnológico, la tecnociencia, es decir, el aparataje externo que producimos para todo, para vivir, para vernos, para trabajar, para producir, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nosotros pues no nos acostumbraríamos, la humanidad actual, a la época del caballo y la carreta, posiblemente, ¿no? A pesar de que todavía hoy hay muchos pueblos que siguen usando caballo y carreta, ¿no? Sí, pero realmente uno va asumiendo modos de vida o formas de ser a partir de lo tecnocientífico, que es lo que realmente la verdadera evolución humana, ¿no? Pero el ser humano sigue allí, ¿no? Bueno, esa es la primera observación general, ¿no? La segunda observación general, yo creo que yo no usaría la palabra capitalismo, porque la palabra capitalismo dice es que hay un sistema mejor. O sea, nos lleva a pensar, o sea, un poco que fue la vieja polémica del siglo XX, de la utopía marxista y socialista y comunista, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos que ser comunistas, ¿no? Porque esto era verdad en el siglo XIX, que había una utopía alternativa. Pero en el siglo XX la utopía alternativa resultó ser lo más brutal, porque era economía capitalista, economía de explotación, economía de un grupito explotando a la mayoría, y bueno, y todo lo terrible adicional que se agregó en el Gulag, etcétera, ¿no? Sí. Entonces diría que más que es una visión del capitalismo moderno o contemporáneo, yo diría que una visión sociológica, cultural, del sistema real. Correcto. O sea, del sistema real. Que después tengamos un sistema peor o mejor o igual, no lo sabemos. Podemos proyectar, pero no lo sabemos, ¿no? Quizá algún día lograremos avanzar también en modelos socioeconómicos menos desiguales, ¿no? Pero ese es otro problema, en donde nos llevaría a una discusión que al final sería totalmente abstracta, ¿no? Entonces yo diría que esta es una película que refleja la sociedad contemporánea, básicamente la sociedad urbana avanzada, porque eso también es otro aspecto sociológico a observar. Decimos globalización, homogenización, el hombre unidimensional de Marcuse, pero realmente eso es relativo, porque todavía existe un mundo rural, todavía existe un mundo que no es precisamente el mundo urbano avanzado, por decirlo así, de las grandes ciudades, ¿no? Y dentro de las grandes ciudades inclusive existe un submundo que no tiene nada que ver con la gran ciudad. Yeah. O sea, no es lo mismo decir Caracas es mejor que el resto de Venezuela, está funcionando mejor y tal. Y resulta que es una burbujita el resto del este caraqueño, porque si te vas a La Vega o Petare y tal, estamos en la Venezuela profunda, ¿no? Entonces, la realidad es mucho más compleja que nuestros esquemas, ¿no? Y por eso quizás muchas veces la discusión retórica inútil, estamos discutiendo categorías que no expresan la realidad. Entonces, bueno, es un poquito serían observaciones preliminares. Sí. Y el director evita caer en eso y de paso nos dice claramente que el tema izquierda-derecha está agotado. Está agotado. O sea, todavía hoy hablar de izquierda y derecha realmente es un anacronismo. En Europa, en ciertos países de Europa, ni siquiera en todo, tiene sentido hablar de izquierda todavía o derecha. ¿Por qué? Porque en la tradición cultural de ellos identifican la burguesía, el Estado clerical, el Estado laico, o sea que todavía en Francia, por ejemplo, en la misma Inglaterra, en Italia, izquierda y derecha tiene sentido de alguna manera cultural, un sentido más que político, cultural. Muy bien, que sí.
Sí, Muy entonces, cierto. y en América Latina nunca ha existido izquierda y derecha. En el siglo XX sí, cuando se hablaba de que, bueno, yo soy marxista, no importa cómo viviera, aquí teníamos nosotros millonarios marxistas, ¿no? Que Sí, financiaban partidos marxistas y eran millonarios, vivían como millonarios. así es. Entonces, en el siglo XX, bueno, dentro de ese maniqueísmo blanco-negro, decir izquierda y derecha, por lo menos había algo que estaba claro. Yo soy marxista y yo no soy marxista indistintamente los modos de vida y los modos de actuar y tal. Pero realmente aquí nunca ha habido en América Latina ni en África menos, ¿no? En África menos. En África, cuando vienen las luchas en el Yemen o en Ruanda, son los Hutus contra los Sí, Bantú y vale. tal, o sea, es otro tipo de categoría. Y en Asia realmente, en la medida que los países se han mantenido clánicos, o tribales, el caso de Afganistán, ahí no hay izquierda y derecha, ahí hay simplemente identificación antropológica, ¿no? Con los intereses correspondientes. Entonces, bueno, izquierda y derecha realmente es un anacronismo que ojalá vayamos agotando lo más rápido posible y eliminemos lo más pronto posible de nuestro lenguaje, porque realmente no expresa, ¿no? No No. expresa la nueva realidad. Bueno, y la película también, como tú dices, es una rayuela, ¿no? O sea, se puede leer, se puede ver segmentado las tres partes o mezcladas, ¿no? O sea que es otro logro, ¿no? Entonces la película nos lleva realmente a una visión sociocultural de la sociedad contemporánea, básicamente urbana, identificada, ¿no? Utilizando las viejas, o sea, diríamos las viejas categorías antropológicas. Por ejemplo, en el capítulo final de la película, o sea, el naufragio, la isla, etcétera, hemos vuelto al principio del poder, porque el otro punto importante de la película es lo que tú tocabas, el poder, las relaciones sociales de poder, ¿no? En todo sentido que siempre han sido así. Las relaciones sociales siempre han sido así, relaciones de poder. O sea, quién eres tú, quién soy yo, quién manda más, quién se apropia más, etcétera. Entonces, en la última parte se hace una referencia clara a lo que en antropología se llama el origen del poder. El origen del poder era el cazador o recolector o pescador, distribuidor. O sea, el cazador más hábil el que distribuía, ¿no? Todavía hoy, de alguna manera, todo en el transcurso de los siglos se ha venido manteniendo el distribuidor. Entonces, el capitalista, el propietario, el empresario, terminó imponiendo la idea de que él distribuye y manda. Igual que el presidente de nuestros países, el que otorga todo. Entonces, distribuye y manda, ¿no? El truco es que me roba a mí, me roba a los ciudadanos, da lo que no es de él, se coge la mayor parte y dice que le está Correcto, distribuyendo y por consiguiente tiene derecho a mandar, correcto. ¿no? Una relación perversa, ¿no? Entonces aquí la película lo simplifica en términos antropológicos, originales, ¿no? Prehistóricos, en donde esta señora, humilde, etcétera, inclusive rasgo asiático, porque en nuestra ideografía del mundo, los inferiores son los que no son como yo, ¿no? Normalmente el blanco y los otros, ¿no? Entonces, bueno, la señora humilde, etcétera, y resulta que casualmente tiene lo único que les permite sobrevivir, agarrar el pescado y cocinarlo. Entonces eso le da derecho a mandar. Y no pueden meterse con ella porque si no pescan se mueren todos. Entonces, por instinto de sobrevivencia, se subordina. Bueno, y ella entonces empieza, una vez que está en posesión del poder, ella abusa del poder. Escoge a quien le gusta, hace lo que da la gana y tal. Y al final, por cierto, en esa gran ironía, o sea, tantas escenas que nos recuerda a Robinson Crusoe, y después nos encontramos un lujoso resort que funciona en esa isla, ¿no? De perdida, extraviada, que es muy propio de nuestra época. Nosotros estamos creyendo que estamos descubriendo el mundo, que vivimos en las cavernas y resulta que la caverna es un piso 20 en Nueva York, etcétera, ¿no? Y nos disfrazamos de estoico, de cavernario, de tal, ¿no? Bueno, toda allí una simbología. Y cuando el sistema aparentemente puede recuperar y yo te voy a emplear a ti como mi empleada,
la señora se da cuenta y dice, no, voy a perder el poder, y mata a su presunta empresaria, ¿no? O sea que realmente está todo muy bien logrado. En la parte primera, el problema de género, feminismo, o sea, muy bien, somos iguales los dos, pero tú mantienes las costumbres, en el caso de la mujer, que a ti siempre te han favorecido. Pero somos iguales, ganamos igual o tú ganas mejor que yo, tú me invitas y tal, no hay nada de romanticismo, nada, pero a la hora de pagar todavía vuelve la vieja conducta masculina, pero no asumida por el hombre, sino asumida por la mujer. Como diríamos en popular, se hace la musiu, o sea, para no pagar. Y, entonces, eso también está muy bien logrado porque realmente, o sea, si yo soy igual a ti, tengo que renunciar. O sea, no solamente tengo que aspirar a compartir tus privilegios para que sean también mis privilegios, sino tengo que renunciar a mis privilegios particulares. O sea, una paridad real, ¿no? Que, bueno, y por ahí va muchas cosas. Y lo del yate realmente, como tú muy bien dices, es la metáfora del mundo, la metáfora del país. O sea, no, el barco lo gobierna un tipo que no conocemos, que está siempre borracho. Después el servicio, o sea, la gente nos atiende muy bien porque está pensando en la propina. O sea, una relación totalmente, eso también es muy sociológico, una relación totalmente utilitaria. Nosotros existimos por utilidad. Sí. O sea, ¿cuánto valgo, cuánto sirvo, para qué me sirve, ¿no? Y es un poco las relaciones de club, las relaciones hoy en día sociales. Tú no tienes amigos realmente, ni amigas, ¿no? Sino simplemente, bueno, coincidimos en los mismos intereses, en la misma fiesta y somos grandes amigos. Pero a la hora de la solidaridad no existimos. No existimos. Entonces hay una gran deshumanización. Sí. Y después la manera caricaturesca del millonario excéntrico, ¿no? O sea, tú sabes que el nuevo millonario, ustedes saben que el nuevo millonario el nuevo rico tiene que ostentar su riqueza. O sea, el que es millonario de verdad normalmente tiende a ser reservado, discreto, tal, pero el nuevo millonario, el nuevo rico tiene que ostentarla. Y estos son los oligarcas, que en código europeo, el director es danés, en código europeo realmente significa una malísima palabra, ¿no? O sea, los oligarcas rusos, ucranianos, toda la ex Europa comunista, de ahí la riqueza del Estado y de la sociedad se la apropiaron un grupo de vivos, que son los oligarcas, ¿no? Entonces, bueno, la película realmente es eso, un caleidoscopio, o sea, un gran mural, un gran fresco, en Gato Pardo hablábamos también de un fresco, un gran mural de conductas sociales, en donde realmente lo dominante es, en primer lugar, la deshumanización total, ¿no? No hay relación humana, no hay relación afectiva, sino utilitaria, y la lucha por el poder, en cualquier sentido, ¿no? Que realmente eso es lo real y lo que nos identifica a todos, ¿no? En donde como frente a esa conducta que es la nuestra, la autocrítica, que es la nuestra normalmente, pero que se ha convertido en filosofía dominante, los libros de autoayuda, o sea, cómo nosotros tratar de combatir esas tendencias para recuperar la vía humana, humanizante, civilizatoria, ¿no? Porque yo no acepto, o sea, no comparto la idea del nihilismo, de la nada a la nada, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene que buscar un sentido personal y colectivo en donde, en lo posible, aunque no lo logremos, en lo posible, pensemos que somos mejores, podemos ser mejores en nuestras relaciones sociales y humanas, y que podemos construir sistemas políticos un poquito menos desiguales, más justos, ¿no? Como motor. Entonces, bueno, yo creo que la película realmente da para profundizar para estas cosas, y creo que es una invitación inteligente desde la sátira, una invitación inteligente a estas conversaciones, ¿no? Así que, bueno, a mí me gustó mucho eso también, ¿no? Muchísimo. Sí, de acuerdo. Muy bien. ¿Y cómo, Gaba, podemos recuperar esos vínculos más humanos de los que estamos hablando? ¿Cómo distanciarnos de esos aspectos arcaicos? No me preguntes. No es posible. No, mira, antes de ir a esa respuesta, pensaba en, bueno, no quiero repetirme, pero quería como desmenuzarlo. Yo creo que ustedes dos han hecho un excelente análisis de la película, y yo, bueno, pienso en cómo desmenuzar punto a punto, ¿no? Y
yo digo, lo primero que yo creo que hace el director tiene que ver con confrontarnos con los dilemas presentes en todos nosotros, las contradicciones en todos los discursos y movimientos políticos sociales, y sacarnos del sillón cómodo de estos discursos repetidos, ¿no? En esta primera parte que engloban no solo el tema del feminismo o la discusión en los temas de género, sino, bueno, la belleza, por un lado, y esto se lo leía al director, él decía que el tema central o el tema que lo llevó a él a desarrollar esto, o sea, como que la idea inicial, aunque se desarrolló otra cosa, la idea inicial era justamente la belleza como una moneda de intercambio, ¿no? Como un dólar, Sí, el una euro, la belleza, mercancía, como una mercancía, sí. Y él La dice comoditización de la belleza, él dice que de él la saca de apariencia. esto porque su esposa es fotógrafa de moda y que siempre venía con historias, uno de cómo los modelos venían de diferentes estratos sociales y de todas partes de la sociedad, ¿no? Entonces él dice que esto le llama la atención y que además muchos de estos modelos accedían a este tipo de viajes. Entonces después hace toda una investigación de cómo es la vida en los cruceros. Entonces él decía que se iba fascinando y que bueno, que todo esto es como basado en hechos reales, ¿no? Yeah. Este, Yo le escuché una entrevista donde cuenta que la discusión por quién paga la cuenta o le pasó a él o le pasó a un amigo muy cercano. Creo que le pasó a él mismo. bueno, pero allí para mí la discusión, bueno, la belleza como una moneda, que nos habla entonces también de cuáles son los valores de esta sociedad. Y este lo va desarrollando después en todo la película. Cuando decía lo de las contradicciones y los dilemas que nos confrontan, pienso en esto, la discusión que ellos tienen de los roles de género, donde si uno se sentara y lo ve, dice, bueno, tiene razón, él no ha tenido otra opción que pagar toda la cuenta. Entonces nos está hablando de un hombre blanco, heterosexual, oprimido también por este sistema, ¿no? Siendo él el que gana menos de la Siendo él pareja. el que gana menos en la pareja, entonces oprimido. Pero después ella, cuando lanza el discurso, dice, sí, pero cuando yo quede embarazada, O cuando me yo voy ponga a vieja ser, y fea y no pueda trabajar. yo voy a ser la que tiene menos dinero que tú, entonces yo tengo que ir pensando en esto. Entonces, él nos pone todo el tiempo en justamente no quedarnos en la comodidad de, sí, pobrecito, él oprimido, y ella así sí es muy sabroso el feminismo. No, no, nos estás poniendo todo el tiempo en esta discusión. Después lo En el repite cambio de roles y de perspectivas. y en el entendimiento de que estos roles y estas perspectivas tienen contradicciones per se y que nos podemos quedar trepadas en un discurso cliché sin cuestionamiento, sin crítica, y que eso lo que va a llevar es a un cambio de roles, pero no un cambio de estructura. Es decir, nos va a llevar a el gato pardo. Cambia, como decía el profesor Lombardi, cambia el disfraz, pero no cambia la condición, ¿no? Bueno, entonces ese era por Bueno, un lado. y él caricaturiza estas posturas certeras y cerradas en el oligarca ruso y en el capitán de izquierda del barco, que los dos están enfrentándose, repitiendo citas, Y citas maravillosas. citas maravillosas, pero que está cada uno encerrado en su propia certeza, ¿no? Bueno, el profesor Lombardi ahorita decía algo, ¿no? De esta discusión de izquierda-derecha que no tiene ningún Que es, sentido. es un anacronismo, ¿no? Yo lo que pensaba es justamente lo que hace el director es mostrarnos, estas son conversaciones de borrachos. Esto no tiene más sentido que una noche de borrachos bebiendo y lanzándose citas allí. Eso no tiene más ningún sentido práctico ni de progreso realmente de la humanidad, ¿no? Y pensaba que además, conversaciones de borrachos, de izquierda y derecha, que a puertas cerradas se disfrutan, bueno, su champaña y su hamburguesa, sus ostras, ¿no? Bueno, después pensaba
este director cuestiona. En cada escena, en cada palabra, en cada imagen, él está cuestionando algo, él está mostrando las contradicciones. Una que me viene ahorita, la caridad como una actividad colonizadora. La caridad que se hace no desde entender realmente cuál es la necesidad del otro para entonces yo ayudar allí, sino yo me invento qué necesita el otro y además desde una superficialidad absoluta le doy caridad. Ay, bueno, ay, esta persona necesita tal cosa. O lo que pasa en la película, de donde saco la escena que saco es, ¿has nadado hoy? Y la muchacha, no, hoy no. Bueno, vayan a nadar todos. Ay, qué noble soy yo que invité y obligué a todo el personal a nadar en este mar hermoso. Y la cara de la gente nadando, haciendo la fila para lanzarse al tobogán, era una cara mortífera. O sea, estamos obligados a nadar por la caridad de una doña que en ningún momento se preguntó si en realidad ella necesitaba o no necesitaba. Sí, bueno, es nada, ¿no? esa crítica de la cúpula que cree saber lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo necesita. Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Son una caridad colonizadora, y cuando digo colonizadora es desde la creencia, Que los valores europeos, eurocéntricos son los que son. y ni siquiera eurocéntrico, vamos a hablarlo, que mis valores son los que soy. Y allí tengo yo entonces que apropiarme de los valores y los pensamientos del otro y de convertirlos a mis valores y a mis pensamientos, ¿no? Entonces ahí es donde hablo de la colonización. Bueno, la dictadura del optimismo, que además él lo pone en una frase maravillosa, dice, cinismo disfrazado de optimismo o enmascarado en optimismo. Después puedo Esa hablar es un una poco de más las de frases esto. en el desfile de moda, En ¿no? el desfile de moda, él pone esta frase. La dictadura del disfrútalo, enjoy it. Entonces pienso en los eslogans de estos tiempos, ¿no? Just do it, solo hazlo, si tú puedes, si lo sueñas puedes hacerlo, tú puedes todo. Enjoy it. Y además disfrútalo, enjoy it. Bueno, que aparece una y otra vez, ¿no? Lo de disfruta como un mandato. Bueno, el cinismo de decir que todos somos iguales. Cinismo y malentendimiento, ¿no? Porque, bueno, y hay toda una discusión y en muchos movimientos sociales, entre esos el feminismo, la discusión entre igualdad y equidad, que entendido por igualdad es todos tenemos las mismas, creemos que que todos somos iguales y estamos borrando diferencias que nos ponen en una diferencia de equidad, ¿no? Bueno, que ahí, si volvemos a la frase, ok, igualdad, los dos pagamos la cuenta, ajá, pero después hay equidad en salarios, compensaciones de maternity leave o todas estas cosas, ¿no? O sea, todo un montón de cosas, o lo que tú decías, la ilusión de la igualdad como el valor social o político trae un error, porque hay una persona allí, alguien con una discapacidad de cualquier tipo quedaría en desventaja si todo se establece desde la igualdad y no desde la equidad, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lo que ya dije, los discursos opresores de cualquier disfraz ideológico que tenga. Bueno, hay una cosa que decía del director en la entrevista que leí, que él decía, bueno, qué peligro que por la sociedad en la que vivimos todos hemos perdido las habilidades básicas de supervivencia, creyendo que además en ningún momento las vamos a necesitar, ¿no? Bueno, la ilusión de que la meritocracia es el valor apropiado para alcanzar los méritos o para alcanzar el éxito o el éxito en estos mismos niveles o para alcanzar incluso posiciones de poder, ¿no? Que borra también o que pone en una cosa de lo que el mismo profesor decía ahorita, ¿no? O sea,
¿cómo se establece el poder? Bueno, el cazador establecía y distribuía. Bueno, pero entonces allí, en esa meritocracia, estamos poniendo de nuevo un lugar de Claro, poder claro, genera una desigualdad. que genera una desigualdad, ¿no? En las Sí, oportunidades entre todos. o digamos un contrato social injusto. Injusto, exactamente. Entonces, bueno, allí pienso, sí, temas. Hay otro tema que me parece importante. Eh, bueno, el poder como una cosa inherente al ser humano. Las Entonces, ansias de poder, la voluntad de poderío, como decía la Schopenhauer. pulsión de empoderamiento como una cosa inherente al ser humano, ¿no? E incluso Freud en algún momento habló de ella como una pulsión de autoconservación. O sea, y es una pulsión necesaria. O sea, esto lleva a la pulsión de apoderamiento. Así es. Es necesaria, incluso Freud en algún momento plantea que el saber, o sea, la búsqueda del conocimiento, del saber, es el derivado elevado, sublimado, deseado de la pulsión de apoderamiento. Entonces el sujeto se apodera del conocimiento y así como una pulsión de conservación. Pero cuando ésta se desliga y va hacia la pulsión de muerte, a lo destructivo, se convierte en crueldad. Bueno, otra cosa que quería, que hace poco yo leía un artículo de un psicoanalista llamado Ernesto Sinatra que hacía una diferencia en los lazos sociales y decía, bueno, que en la sociedad hay los tontos, los cínicos y los canallas. Los tontos son los que creen que el otro, pero el otro, como se plantea en el psicoanálisis, el otro con O mayúscula es como la ley de lo que está afuera, ¿no? Como la gran ley, la ley externa, social, la ley social. la ley cultural. Los Cultural otros social. creen a ciegas en esa ley cultural, entonces creen a ciegas en los discursos de masa y se apegan sin ningún cuestionamiento y van detrás de ellos siguiéndolo como borregos, ¿no? Los cínicos creen que no hay ley y, bueno, sus vínculos son todos utilitarios y para su propia satisfacción y no hay una gran ley que los vincule en el amor, sí, bueno, que los vincule, ¿no? Más allá del utilitarismo. Y que los canallas son como los cínicos que creen que no hay una gran ley, pero además se hacen a ellos mismos la gran ley. Entonces es peor que el cínico, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante verlo Bueno, en todos estos personajes que están en el yate. mira, eso es de una frase famosa de Napoleón Bonaparte que decía, en cada revolución hay dos categorías, los que creen en ella y los que se aprovechan de ella. Totalmente, exactamente. Entonces, bueno, un poco esa era mi... ¿Qué me decías tú de cómo salirse de cómo no naufragar? Bueno, Sí. creando vínculos sociales. Vínculos sociales de realmente de amor, saliéndonos de los discursos Sectario. cínicos, narcisistas, estos discursos peligrosos de la hipermodernidad, ¿no? Donde que además abogan por la independencia como el fin máximo, como el valor último de la humanidad, porque justamente la independencia lleva a todas las búsquedas más primitivas de nuestra mente, donde borramos al otro sujeto, al otro individuo, como alguien que realmente podemos hacer un vínculo de amor. Entonces, en todo vínculo de amor hay un grado sano y necesario de dependencia que si nuestro objetivo es borrarlo, estamos borrando también el vínculo social, ¿no? Entonces, yo creo que solo el vínculo social lleva a la posibilidad de un contrato social. Eso era lo que tenía que decir. Creo que dije mucho. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, no sé si leemos comentarios aquí. Sí, hay pocos comentarios, creo que la gente estaba hipnotizada con que ha sido sus excelente, intervenciones. muchas gracias. Ajá. Bueno, aquí están
respondiendo, preguntaban cuál es la película Triángulos de la Tristeza. Gisela también dice muy interesante, que están de acuerdo, que no tenemos las mismas capacidades. Bueno, sí, hay otra cosa que yo pensaba que me pareció fascinante, podría decirlo ya, sigo, me encadené. En la película, porque la voy a traer de algo que también usted dijo, profesor Lombardi, que a mí me parece maravilloso, que decía, bueno, que el hombre se repite a sí mismo, ¿no? Que no hay cosas nuevas en la historia. En la película, lo hablábamos nosotros la última vez que la vimos, en la escena última donde naufraga el barco, bueno, antes, porque ellos naufragan en la mañana, pero en la escena última donde están en la tormenta, hay cuadros de mareas, de Sí, son tormentas. cuadros marítimos, parecen cuadros del siglo XIX, de esa época de lo sublime, Eso te iba a de decir. paisajes escabrosos, con tormentas marinas. Exacto, de tormentas marinas, los cuadros, que además como, bueno, podríamos leerlo como un foreshadowing de lo que Sí, viene. están anunciando, son el presagio del malestar que viene, que se avecina. Pueden ser el presagio de lo que viene, pero también si son cuadros del siglo XIX que nos están diciendo que las tormentas marinas pasaron en el siglo XIX, pasan ahorita y van a seguir pasando, ¿no? O sea, entonces, bueno, pensaban cómo el arte también es un lugar, Retrata, y sí. en eso el cine, es un lugar que retrata lo universal de la condición humana y lo que se repite, la compulsión a la repetición humana, ¿no? Pero además pensaba en lo que significa lo sublime y cómo esta película roza en dos cosas, si las pienso en el arte y en el psicoanálisis, que es con el concepto de lo sublime y lo siniestro, sobre todo esa parte de la película, ¿no? ¿Qué nos pone él? Él nos está diciendo, mira, esto tiene un fin, esto va, o sea, ustedes se van a ahogar, bueno, literalmente, puedo decir esto, no estamos en Sí, radio, en su no, propio vómito, ¿no? en su propia mierda. Sí. No estamos en radio ni en horario de televisión, así que puedo usarlo, pero es que realmente, bueno, además cuando el ruso dice yo vendo mierda, yo creo que es que no se puede usar otra palabra que no sea realmente esto, ¿no? Y, y bueno, ¿qué nos dice? Lo sublime es esto que vemos que puede ser muy hermoso, pero a la vez nos confronta con nuestros propios dilemas existenciales, ¿no? Entonces yo creo que él está haciendo esto en la película. Pero además también toca, porque lo sublime tiene un punto que se conecta con lo siniestro, y lo siniestro es, en los términos psicoanalíticos, aquello que ha sido familiar, pero se ha reprimido, y después podemos verlo, es aquello que ha estado oculto o reprimido dentro de nosotros y que sale a la luz y se vuelve impactante. Entonces, cuando nosotros vemos que toda esta gente está vomitando, que está ahí, uno podría preguntarse, ¿toca esto lo siniestro de nuestro propio deseo de que todo esto se hunda? Es una pregunta. No lo estoy afirmando, pero me cuestiono si cuando vemos esta sociedad y uno dice, esto Claro. se está hundiendo, Una pulsión tanática ahí, dices tú. no solo la pulsión tanática, sino frente al deseo de que todo eso acabe, ¿no? Entonces, que todo esto que ha sido injusto, que ha oprimido, y no estoy hablando de los ricos, porque creo que tomo la misma posición del director, o sea, que esta pulsión humana nuestra, voraz y envidiosa, se hunda y se destruya a sí misma, bueno, nos las está mostrando el director y da cierto placer, pregunto, y está conectado entonces allí con el concepto psicoanalítico de lo ominoso, lo siniestro. Sí. Sí, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes de ese punto? Bueno, yo no lo veo, claro, yo no manejo esas claves que tú manejas. Yo no veo que haya como un impulso tanático. Yo creo que ellos están ignorantes de los anuncios de que lo que viene es el naufragio.
O sea, lo tienen en su cara, pero no sé. Fíjate tú, hay una escena tan simbólica, que es que en medio de esta marejada, el barco se está moviendo de aquí hacia allá, la gente está vomitando, sale una mano que limpia la ventanilla, la claraboya, para que ellos puedan tener una vista Al mar. al mar, Limpia. como un limpia parabrisas. Y yo digo, esto es una alegoría al ministerio de propaganda de los regímenes políticos que tratan de limpiar la apariencia de que todo esto sigue en orden y quieren tapar que afuera hay una revolución, el pueblo se está viniendo encima, o se está desmoronando toda la estructura política. Sí, pero piénsalo, o sea, vamos a pensar lo político no solo como político partidista de presidente o presidencialista, Así es. sino político incluso en cualquier otro movimiento político social, ¿no? Sí, correcto, correcto. ¿Cómo lo ve usted, doctor, profesor? Bueno, simplemente comentarios sobre algunos comentarios sobre algunos de sus comentarios. Pues Napoleón, él sabía de lo que hablaba. O sea, el que cree una revolución, pues de verdad muere. La misma revolución lo mata, ¿no? El que no cree pero participa se aprovecha. Napoleón fue el gran aprovechado de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. De una república en que crea otra vez un imperio, una dinastía y una monarquía, ¿no? Así que sabía lo que hablaba. Con respecto a la porquería y el dinero y el color del oro y el color de la porquería, aquí en el Zulia los ganaderos importantes que tienen muchas vacas, cuando llegan a sus fincas y el olor a bosta, o sea, el olor a excremento de vaca es muy intenso, dice, qué sabroso, huele a dinero. Así es. Solamente que para uno es no agradable, para ellos qué bueno, huele a dinero, ¿no? Eso funciona, ¿no? Mira, nosotros estamos, el mundo es muy diverso y mucho más diverso en una película o que nuestras interpretaciones o que un libro, ¿no? Nosotros estamos en un mundo en donde una de sus partes más visible es el mundo del libro de la autoayuda, ¿no? Yo creo que el libro de la autoayuda, o sea, Platón sustituido por Paulo Coelho, ¿no? Sí, Coelho. En donde realmente nos hemos vuelto superficiales, ¿no? Vemos la superficie, nosotros mismos somos superficiales, etc. Entonces el libro de autoayuda me quiere convencer de una filosofía, entre comillas, que yo puedo obtener una filosofía por tanto dinero o a través de algún gurú o algún coach o como se llame, en donde me va a darle el secreto de la vida, ¿no? Y el secreto de la vida, uno lee, la conclusión es terrible. Sé tú mismo, haz lo que te dé la gana, no te amarra a ningún afecto, apuesta al éxito. Y disfrútalo. Disfrútalo, si tienes que sacrificar padre y madre y no tener hijos, hágalo, tú estás primero, olvídate de lo demás, somos mortales, si te pones vieja y ya no eres bonita, entonces tal. Bueno, estamos creando un monstruo, ¿no? Un monstruo reducido a una imagen falsa, mercantilizada. Entonces, realmente, frente a eso hay que reaccionar, evidentemente. Afortunadamente, es lo más visible, pero no es la mayoría. O sea, la mayoría de la humanidad, la mayoría de la sociedad no lee libros de autoayuda. Se faja duro, pasa malos ratos, mantiene ciertas costumbres personales o colectivos, familiar y la pasa bien. O sea, realmente aquí está sucediendo un poquito ya en términos especulativos lo que pasó en el mundo occidental entre los siglos III, IV, V, VI, donde cae el imperio de Occidente romano en decadencia y vienen los bárbaros. Y resulta que los vicios estaban en la civilización y las virtudes en los bárbaros, que fueron los que crearon una nueva civilización. Entonces yo diría que
el mundo que nos fascina, que nos encanta, ¿verdad? Me encanta estar en París, me encanta estar en tal sitio, me encanta. Muy bueno, yo no lo critico en absoluto, ¿no? Son elementos civilizatorios importantes, pero reducir el mundo a eso y el objetivo futuro o el futuro a eso, o sea, la cultura urbana tal, realmente estamos creando un reduccionismo de un paraíso, ¿por qué no? Una gran ciudad con recursos, tú la pasas muy bien. Sí, no es lo mismo vivir en París con dinerito, turista o con dinero, tal, a trabajar en París. A trabajar en París. Hay que ver lo duro que es eso, ¿no? Yo, uno de mis pasatiempos, el tiempo que pasaba en París, era ver la salida de los metros, las horas de entrada y salida del trabajo. Eso es todo un tratado de sociología. O sea, toda la angustia que hay allí, la premura, la carencia, la cuestión. Bueno, allí hay más virtud que en el exceso, lo superfluo, ¿no? El lujo, ¿no? Ahora, claro, eso no es fácil venderlo como una posibilidad a reflexionar y desarrollar. Yo tengo una experiencia muy cercana en estos días, una amiga, una persona muy cercana, venezolana, de Maracaibo, vive en París, joven, y después de varios años regresó a Maracaibo de paseo, a visitar a la familia. Bueno, allá frecuento un gimnasio y aquí frecuento un gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, asombrada por las diferencias humanas en el gimnasio, el ambiente del gimnasio. O sea, ya puedes estar 20 años yendo a un gimnasio y no pasa del sabá, o sea, cómo está el tiempo y tal, ¿no? Y es muy difícil desarrollar una amistad. En cambio, aquí estuvo unas semanitas apenas. El primer día le dieron la bienvenida, el segundo día coincidió con el Día de la Mujer, entonces recibieron a todas las mujeres con una coronita y una rosa. Al tercer día se le acercaron varias a decirle que ellas sabían de un sitio bastante barato para comprar ropa deportiva, pero con símbolos venezolanos. Al otro día le dijeron, ¿cuándo te vas? Porque queremos hacerte una despedida. Bueno, se fue impresionada de la espontaneidad sin cálculo de una relación afectiva en un gimnasio provisional y temporal, ¿no? Bueno, ese es un valor societario, valor societario. Entonces yo diría que nosotros tenemos que reflexionar un poquito en eso, ¿no? Que a veces lo que estamos descalificando no es tan malo y lo que estamos calificando no es tan bueno. Así es. Sí, eso. Yo no diría que califiquemos y descalifiquemos de manera absoluta. No, este es bueno, este es malo. No. En cada lado hay cosas buenas y malas, ¿no? Pero sí tratar de crear equilibrio, cambiar de perspectiva, como dice Frank. Sí, yo he utilizado la expresión salir de nuestras jaulas. Porque nosotros, a medida que vamos a la escuela, nos socializan, nos van creando jaulas mentales, ¿no? Entonces, este es los anteojos para tú ver la realidad. Este es el microscopio, esta es la lupa y tal. Entonces resulta que no, que hay algo mucho más diverso y heterogéneo en donde tú vas a encontrar muchos defectos, muchos vicios, pero también valores, ¿no? Entonces, bueno, un poco afincarnos en esa parte más humana, y fortalecer esa parte más humana, ¿no? Sí. Y ayudar en la reflexión colectiva en esa dirección. Entonces, por eso pienso que estas películas son muy útiles porque nos permiten eso, ¿no? Abordar todos estos temas de manera libre y de manera, diríamos, masificada, porque estas películas las ve muchísima gente, ¿no? La ve muchísima gente. Mira, voy a ir con preguntas. Chiquitos dice, ¿qué opinan ustedes de los mosquitos que giran alrededor de Yaya en la primera etapa y segunda etapa? Sí, yo recuerdo los mosquitos es alrededor de Carl. Cuando él va a denunciar lo del el señor el trabajador sin camisa, que sí. Hay una mosca persiguiéndolo desde antes, estaba ya sí, la mosca, ¿no? Yo lo leo de dos maneras. Ajá. Uno es como el anuncio cacofónico, discordante, de que ese paraíso en que están ahí, porque ellos están en una silla de extensión, tomando el sol, haciéndose los selfies, huele a porquería.
y a la porquería le rondan las moscas. Entonces esa es la simbología que hay. Y él le ronda la mosca cuando él está, digamos, siendo un hipócrita y denunciando al trabajador que está sin camisa porque estuvo flirteando con su novia cuando él mismo está sin camisa. Y él mismo, hay como una parapraxis ahí, que él mismo empieza a taparse su desnudez, porque bueno, es demasiado hipócrita decir, hay un tipo sin camisa allá Y afuera. me parece inadecuado. Y me parece inadecuado y yo estoy sin camisa. Entonces es como la mosca que dice, cacofónica, que dice, sí, es todo muy bello, pero esto huele a porquería. Sí, hay otra cosa que a mí me parece con Carl, porque Carl es como el sujeto que viene de una posición distinta y, y se vende para entrar y a encajar en esta sociedad. Entonces, como hay un mosquito ahí, hay una mosca, algo que está fastidiando de lo que él no se hace consciente, ¿no? Entonces, como me pregunto si hay algo interno que empieza a molestarlo. De hecho, Claro, después cuando puede votan ser. al chico del staff, él siente un poco de culpa, Sí, ¿no? Es un momento en donde tú ves que él él es como el se más cándido de cuestiona, los ¿no? personajes, Sí, ¿no? pero bueno, se vende para Sí, bueno, entrar al no le sistema, queda ¿no? otra. O sí, pero... que, ajá. Leo textos y guiones dice, ¿qué opinan sobre el detalle del personaje de la mujer con el ACV que en el barco tiene paralizado el brazo derecho y en el naufragio es el izquierdo el paralizado? ¿Error o a propósito? Ah, bueno, yo no me di Yo tampoco cuenta. me di Yo no cuenta me de di eso. cuenta, puede tener una interpretación. Bueno, si estamos hablando de izquierda y derecha, a lo mejor es la inmovilidad. Digamos que si el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y que cada uno corresponde a una visión política de izquierda o de derecha, digamos que tú crees en la igualdad o tú crees en el empresariato, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, que tiene que ver con esa parálisis. Pero ese personaje es un personaje sumamente interesante. Yo siempre lo interpreté como la aristocracia, ¿no? Ella es una señora alemana, obviamente de sangre azul, por decirlo de esa manera, que tuvo este ACV y lo único que dice es in der Volken, en las nubes. ¿Qué quiere decir? Yo vivo en mi burbuja aristocrática en las nubes. Yo no tengo nada que ver con política de Ni izquierda, de siquiera me doy derecha, cuenta. sirvientes. Yo no me doy cuenta de nada. Yo vivo apartada en mi burbuja, en un gran palacio, castillo, y ese es el rol ese rol de la aristocracia. Tú lo ves en los países y es un poco como la carga que llevan los nuevos gobiernos. Es como, bueno, ¿y qué hacemos con la aristocracia? Hubo una revolución. ¿Y qué hacemos con la aristocracia? Los expropiamos, les quitamos los títulos, los arrastramos y nos hacemos aliados de ellos. Eso está en el Gato Pardo. Bueno, y pensemos, agreguemos a eso que tú estás diciendo. La aristocracia mejor no habla, no protesta, no dice nada, vive en las nubes. Y bueno, si unimos lo de los brazos, que yo no lo había visto, pero bueno, se inmoviliza el brazo Sí, de acción de acuerdo a si estamos en un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. Bueno, me paralizo y no hago nada, ni digo nada, ni hablo nada, Pero ¿no? ella vive tan en las nubes, que es un ciudad, esa sí no tiene la cédula terrícola. Le es absolutamente imposible comunicarse con el tipo que vende cosas en la playa, que podría ser la salvación, pero ella no logra comunicarse, bueno, porque es de un mundo diametralmente opuesto al suyo. Él es negro, ella es blanca, él es un aldeano africano y ella vive en un castillo en Alemania, pues, o sea... Mira, Manuel hace una pregunta importante aquí, Manuel Ocando. Dice, saludo Franz, Gaby, Rector. Creo que hay un gran ausente y es China. ¿Por qué estaría tan ausente? Es interesante que el capitán Yankee no sobreviva porque claramente tiene una pulsión suicida. Sí, yo pensé en lo de China, después dije, bueno, porque todos los empleados además hacen una cosa como lo hace Parásito en la película,
Claro, que, para que los esclavos están abajo, que los esclavos están abajo. Y mientras el middle management, o sea, la gente, los gerentes, sí, no solo los gerentes, sino, bueno, los meseros y todo esto, están, bueno, dinero, 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 vamos, vamos. Y se va escuchando el ser retumbar en la base de la sociedad, la base de la pirámide, podríamos decirlo, que está muy por debajo, que además no va a recibir ninguna propina, sí. no va a recibir más dinero que un mísero salario mínimo seguramente, y la mayoría de estos eran asiáticos. Entonces yo no sé si a lo mejor el director Yo lo pensé, quiso Manuel, protegerse de... en el capítulo de la isla, ellos están haciendo alianzas políticas. Y Abigail, la mucama que se convierte en la líder de la revolución, yo pensé, es posible que cada uno de estos personajes represente una de las naciones. Que, bueno, el ruso, obviamente el oligarca ruso, obviamente representa a esta nueva Rusia de Putin, el que se hizo millonario haciendo software, que es creo que danés o sueco, representa a esa Europa, al igual que la mujer de la CB, a esa Europa aristocrática, pero un poco que no tienen herramientas para negociar con las naciones realmente poderosas. Y bueno, yo pensé, Abigail la mucama es China. Y es filipina. bueno, China. es China representando a Asia. Okay. Y por eso es que hay negociación entre Yaya, que tiene acento americano y que yo digo, bueno, es esa nueva América, y Carl, que representa como a Gran Bretaña. Entonces es como un juego geopolítico en el caso de que decidiéramos que cada uno de estos personajes representa una nación, un peón en el juego geopolítico. Digo peón porque estoy jugando ajedrez con Manuel. Saludos, Manuel. Sabíamos que nos acompañaría. Mira, yo creo que no es descabellado lo que acaba de decir, comparto, pues, Franz, para los que no somos asiáticos o africanos, o sea, el japonés, el coreano, el filipino, el indonesio, esos son todos chinitos, ¿no? O sea, chinitos, o sea que China realmente no es difícil. No es demasiado forzado identificar a Asia con China, ¿no? Con los chinitos, porque un poco pasa con en África, creemos que todos son negros, ¿no? Y así en América Latina no lo distinguen un país de otro, son los sudamericanos, los latinoamericanos, ¿no? Entonces, perfectamente, ¿no? La parte anterior que se conversaba es la alienación, ¿no? La alienación de evasión de la realidad. Porque también existe, o sea, la idea de que la cultura de masas es una cultura de evasión, de distracción, evasión, ¿no? Y la relación con la realidad siempre está contaminada de alguna manera por la cultura, en el sentido subjetivo, ¿no? Por ejemplo, el romanticismo, que es un gran movimiento literario, artístico, etcétera, creó una naturaleza que no existe. O sea, una naturaleza del prado, de la montaña de nieve y tal. O sea, si ustedes van a Suiza y van al prado bucólico, etcétera, si van recién saliendo del invierno, eso huele a bosta de vaca, ¿no? Porque ellos la bosta de invierno la empiezan a usar como abono para el inicio de la primavera, y eso está lleno de mosquita, mosquito y todas esas cosas. Entonces ya no hay nada bucólico, ¿no? Si están en verano, entonces están lo que llaman en Estados Unidos los bichos de verano. O sea, peor que en el trópico. Entonces tú no puedes estar tampoco al aire libre porque aquí ya... Entonces realmente se creó una naturaleza boba, abstracta, adecuada a una visión boba de la realidad, ¿no? Y como no tenemos la vivencia directa ni de la selva ni del desierto, sino como turista quizás. O sea, yo he estado en el desierto, pero me llevaron en vehículo 4x4, aire acondicionado, carpa que tenía abanico y alguna con aire acondicionado.
Lo único auténtico era que la carpa era de piel de camello. Sí, pero yo no pasé ninguna necesidad, todo está bajo control. Entonces, ahora si fuera beduino tendría una visión totalmente diferente del desierto. Entonces no es lo mismo ir al desierto de turista que vivir en el desierto. Lo mismo pasa con todos los paisajes, ¿no? Entonces idealizamos, nos alienamos. Entonces, bueno, un poco también aquí funciona ese mecanismo de que los seres humanos no nos gusta sufrir, no nos gusta pensar en cosas feas, no nos gusta ver un futuro negativo. Entonces, ese disfruta, ese carpe diem, que por cierto es muy cínico, muy falso en el mundo moderno, o sea, vivir al día, ¿no? O sea, si tú no llenas la nevera para la próxima semana, te mueres de hambre en tu propio apartamento rodeado por supermercados, ¿no? No tiene nada que ver con el carpe diem filosófico, etcétera. Entonces, bueno, hemos creado una especie de teatro. O sea, la película, del fondo, expresa un gran teatro. Teatro del absurdo, teatro de la locura, literatura fantástica. Entonces, en ese mundo falso, real, pero falso para la mayoría, en ese mundo estamos naufragando. Estamos naufragando como seres humanos. Bueno, y si queremos sacar una conclusión de la película o del mensaje que quisiéramos obtener, diríamos, bueno, mire, tenemos que huir, evitar eso. Tenemos que evitar el naufragio. Tenemos que evitar que el capitán del barco sea un borracho. Tenemos que evitar que nuestras relaciones sean simplemente utilitarias. Así, cada quien en su contexto, su realidad, su cuestión. Y evitar lo absoluto. O sea, ni el mundo de antes era absolutamente perverso, ni el mundo de hoy es absolutamente perverso, ni lo que va a venir tampoco. Porque los seres humanos nos movemos más a niveles de purgatorio, utilizando esta metáfora, a nivel de purgatorio que el infierno y paraíso. El paraíso lo hemos reducido al instante, el infierno lo hemos reducido a la droga o a la locura, y entonces, bueno, ese purgatorio de grises, claroscuro, que es la cotidianidad, etcétera, de la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro desafío contemporáneo. O sea, la autocrítica y la crítica necesaria para que estas cosas que son reales, que existen, no nos desborden. Y por eso el pensamiento crítico, pues el pensamiento, el racional, que de alguna manera trata de establecer unos límites. Por ejemplo, cuando a mí me hablan de dieta, bueno, uno comete miles de errores, ¿no? De hecho, yo por mi edad sé que es cierto lo que dicen, de que realmente uno vive y muere por la boca, ¿no? O sea, la salud está básicamente determinada por la genética, la manera de comer y vivir y, bueno, y ciertos equilibrios, ¿no? Entonces ahí recuerdo siempre lo griego y nos dice, de todo poco. Entonces, ¿cuál es mi dieta? Bueno, de todo poco. De todo poco. De todo Así es. poco. O sea, ¿por qué tengo que privarme de la carne? ¿Por qué vegano? ¿Por qué vegetariano? Yo respeto todas esas cosas, ¿no? Pero cuando se me propone ese tipo de cosas, digo, ¿por qué no debo tomar licor? ¿Por qué no debo hacer tal cosa? ¿Por qué no puedo, siendo diabético, comer un dulce? Ahora, lógico, si empiezo a comer dulce, me muero. Si tomo mucho, me vuelvo alcohólico. Si exagero, tal, entonces todo poco. O sea, el equilibrio. Así es. El equilibrio que comienza con la persona. Y las relaciones humanas comienzan con las personas concretas. Yo no puedo legislar para el mundo las relaciones humanas si yo no sé manejar las mías con mi esposo y mis hijos, o mi comunidad más inmediata. Entonces hay que hacer un ejercicio de lucidez y de modestia. Lucidez y modestia. Y de esa manera yo creo que nosotros perfectamente, como siempre se ha hecho en la humanidad, va a ser capaz de ir generando respuesta adecuada para tratar de seguir avanzando. ¿Hacia dónde? No lo sé, ¿no? Mira, voy a leer todos los comentarios porque hay bastantes y entonces resumimos a ver Ok. cuáles coincidencias. Débora dice, eso no representa el exceso de consumo, opulencia, etcétera. No entiendo mucho en qué punto iba lo de Débora, pero Claro, bueno, las escenas en el yate es el ok. exceso, cuando vomitan, etcétera, es el exceso. Eso.
Musiquita dice, a veces cuando confrontamos lo que realmente somos nos asusta, vomitamos. Pero Musiquita Sí. dice, ¿por qué el capitán comunista y el ruso capitalista que asumen lo que son, porque ellos no vomitan? Esa ponla a anotar por allí. Esta discusión no tiene desperdicio, si queda grabado en nuestro perfil. El contrato social, Víctor, profesor 57, el contrato Sí, ese es el social. profesor Víctor Moreno, Ok. que conozco, por supuesto, por el mundo de la gastronomía. El contrato social de Lucinchi se resume en su publicidad. Jaime es como tú, que es un espejo donde nos vemos los venezolanos 30 años después, recordamos, tú no me jodas. Claro. La, Saludos, profesor Víctor. la típica frase, tú puedes, textos y guiones dice, a mí me parece, a mí la parte escatológica me recordó un chiste de Álvarez Guedes que decía, para quitarle la majestad o el poder a las personas, solo las imagino cagando. Esa es la verdadera igualdad. Bueno, hay una escena en la película de uno de los miembros, de uno de los huéspedes, sentado en la poseta, pues, Así o sea... es. Y bueno, y eso es, siempre se dice esto, ¿no? O sea, que al final todo... Napoleón decía, el grande hombre no existe para su ballet de cámara. Así es. Mira, así es la relación humana, en Maracaibo más. Ariana Negrón dice, la escena del baño con las aguas negras me recordó aquella escena de la película Parásitos donde se inunda el baño del semisótano por la tormenta como presagio del desastre. Sí, gran punto, porque es que esta película toma páginas de varias otras películas. Sí. Menciono al final, pero muy interesante. Débora dice, recomiendo la serie The White Lotus, va en esta línea para mostrar las desigualdades. Muy bien. Carlicos dice, ¿ustedes creen que Carl se insinúa a Abigail en la cena poniéndole ojito? ¿O es Abigail quien insta a Carl a dormir con ella en el botecito? Sí, hay de las dos. Yo creo que Carl sugiere, bueno, si estamos pensando en ellos como naciones, ¿no? Como Gran Bretaña picándole el ojo a China. Sí, obviamente es mutuo, es atractivo. Pero en el caso de que sean las personas, sí, yo creo que Carl ha demostrado en la película que, bueno, que no le queda otra que negociar en este mundo, que no es el de él. Él es un advenedizo. Claro, que para poder entrar en el sistema, como el valor, o sea, yo creo que él, en la comparación que yo decía entre los tontos, los cínicos y los canallas, yo creo que Carl es claramente un tonto, ¿no? Donde cree que él tiene que perseguir estos ideales, mira, como sobrevivencia también, ¿no? Y hay otra denuncia que está ahí, está escrita en la pared, por decir algo que es muy obvio, que es que si tú no tienes dinero, la única opción para acceder a él es venderte. La famosa, lo que se llamaba, lo que llama Noam Chomsky, los esclavos del salario, que es la nueva esclavitud es que, bueno, uno se vende por horas a tus empleadores. Y Carl lo que hace es que se vende por horas, él está constantemente negociando su participación en este orden mundial, que acordamos en principio, gracias a la sugerencia del profesor Lombardi, no llamarlo capitalismo, porque es que capitalismo se piensa en oposición al comunismo, y lo que estamos viviendo es un post esa dualidad, es el orden mundial preexistente, pues. No hay alternativa a ese orden mundial existente. Lo practican China, Rusia, los Estados Unidos, Venezuela. Los títulos, Cuba, los títulos que se ponen son el disfraz, como dijo el profesor. El disfraz, así es. Manuel dice, en todo caso pienso que una película con tintes geopolíticos está ausente de la nueva potencia mundial y que más seres humanos por todo el mundo. Pero yo no creo que está ausente. Yo realmente creo que quizás él no quiere usar directamente a alguien de China para representar quizás Asia, pensando también en Norcorea, ¿no? Como una conjunción entre China, Norcorea, no lo sé, la verdad. Mira, pero no la me parece China, que esté ausente. Además, yo pienso en lo de China, lo pensé, porque la evolución de China, o digamos el recorrido de China en el siglo XX es realmente impresionante. Esa es una nación que era impresionantemente
increíblemente pobre durante los años de Mao. O sea, las hambrunas más grandes del siglo XX sucedieron en la China de Mao. Y esta es una nación que sale adelante económicamente gracias a que incorpora el capitalismo con el resto del mundo. Bueno, sale adelante, ¿qué te refieres? Bueno, que progresa y que, Progresa. bueno, que progresa en el sentido nuestro de progreso, que ya no hay hambre, que es dueño de parte del planeta, tiene inversiones en el mundo entero. Entonces, hay una evolución en la China real similar a la evolución de Abigail, que pasa de la esclavitud a ser la nueva cacique de la tribu. Esa es la evolución que tuvo China en el siglo XX. Claro, pero yo creo que estamos leyendo... ¿Perdón? Yo comparto esa interpretación porque al final el poder queda en Asia. Sí. Queda en Asia, que decide cómo lo distribuye, cómo lo ejerce y cómo sacrifica al contrincante cuando la amenazan con que va a volver a ser empleada, ¿no? Sacrifica a la otra, ¿no? Que la quiere volver a convertir en empleada. Pero esa China no es tan China, porque va a gobernar una isla en donde hay un resort de esos estándar de confort y tal, o sea que va a participar del negocio. De hecho, en este momento la famosa bipolaridad es una lucha económica para no destruirse, sino para complementarse y participar en el negocio. Ahora después vendrá la pelea, quién tiene la mayor parte de las acciones o la mayor parte del negocio, y esa es otra historia, ¿no? Pero en este momento la relación comercial, de hecho, el impulso inicial de China lo da la apertura de Nixon-Kissinger con Deng Xiaoping, que crea una alianza económica. O sea, sin la tecnología y el financiamiento occidental y norteamericano, China no alcanza la velocidad que alcanzó. Eso es un aspecto. El otro aspecto es que no hay una China moderna. Hay muchas Chinas, especialmente en estos países inmensos, ¿no? No solamente en términos culturales, lenguas, etcétera, sino que realmente estamos confundiendo la China costera de 500, 600 millones de personas que están incorporados al capitalismo moderno, a la sociedad moderna, clases medias, etcétera, con la China rural, que sigue siendo mayoría demográficamente, en donde viven en condiciones muy, muy precarias. Y para evitar inclusive que esto se desborde, el Partido Comunista, que tiene control total de la sociedad, tiene prohibido emigrar del mundo rural al mundo urbano, sino sobre las normas que ellos van estableciendo. O sea que son realmente una frontera que divide al mundo rural y urbano. Y para que no haya el éxodo masivo y desborde de su capacidad de absorción, entonces realmente el fenómeno chino es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Tiene regiones separatistas, los uigures, que están en la línea cultural no china, sino turca, etcétera, ¿no? Pero en la película yo sí creo, comparto con ustedes, con Franz, que realmente, dentro de la línea que quiere plantear Manuel, que realmente Asia, o sea, está ganando la pelea, no China. Yo creo que sería también otro reduccionismo, sino Asia, porque hay que meter ahí a la India, a la India, hay que meter a Japón, hay que meter, en fin, países muy dinámicos, muy importantes. En términos demográficos ya la ganó. Sí, entre la China y la India son 3.000 millones de habitantes, sobre 8.000 millones, ¿no? Pero Japón tiene más de 100 millones, Indonesia y Filipinas también más de tantos millones. Entonces ya demográficamente el mundo se inclina hacia el Indo-Pacífico asiático, ¿no? Y en términos económicos, ya la suma de China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, etcétera, también está inclinando el peso económico, no a China, sino a Asia en su conjunto, ¿no? En donde hay importante participación norteamericana, inglesa y occidental. Por eso también otra categoría que hay que revisar en poco tiempo es Oriente y Occidente.
Ajá. O sea, sí, porque la diversidad Oriente-Occidente, o sea, en América Latina hay tanta diversidad como entre Oriente y Occidente. En África hay tanta diversidad interna como entre Oriente y Occidente. O sea, en cuanto a diversidad, no es un criterio para diferenciar un Oriente y un Occidente. Así es. Y un Oriente hindú, un Oriente budista, un Oriente tal, tampoco es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, y en términos tecnológicos, económicos, financieros, de conducta, de clases modernas, etcétera. O sea, hoy en día no hay mucha diferencia realmente entre las grandes capitales orientales con las occidentales, ¿no? Entonces, también es otra categoría que Que hay que revisar. deberíamos Así empezar es. a revisar. Y hay otra cosa, porque la lectura de esta película no es solo geopolítica, entonces no tiene que aparecer China como tal, pero sí es cierto que en Europa, no sé si en Estados Unidos, pero en Europa, el, el grueso de la mano de obra, vamos, y sobre todo en hotelería y turismo, son filipinos. Sí, así es. Entonces, o sea, también nos está hablando de cómo está estructurada, eh, eh, sí, cómo está estructurada los estratos socioeconómicos sociales, ¿no? Con la migración, con la globalización, con todo esto. Entonces yo creo que ahí también es porque es Filipina. Bueno, a ver, que es un oportunista, dice Rocomel Libros, y José Luis dice que el gobierno de Abigail es la dictadura, el naufragio social, y Carl se subordina con sexo como moneda a cambio para sacar ventaja, para obtener absolutamente de Absolutamente. acuerdo, bueno, O para sea, obtener alimento, ¿no? Para obtener la caja clave. Carl era un adulador del sistema anterior y es un adulador del nuevo sistema. Así es. Como muchos están obligados a hacerlos cuando hay cambios de gobierno. Y de Así sistema. es. Bueno, Carlitos dice, ¿se prostituye o lo prostituyen? El Trolebús Pablo dice, estamos en el fin de la globalización y entramos en la multipolaridad. Los mismos gringos formaron al enemigo. José Luis dice, Carl pasa de novio de una feminista falsa a prostituto de una dictadora que gobierna sobre la base del resentimiento, es lo que te estás diciendo. José Luis, no, ¿por qué este gobierna desde el resentimiento? Ok, esto lo podemos responder después. Quiero leer todos los comentarios para ver. El Banco Mundial en el 2019 dijo que la pobreza extrema en China no alcanza el 1%. José Luis dice, para mí el asesinato del final queda abierto. Vamos a Caro corriendo con desespero, quizás para ver la prueba de la muerte de Yaya, la ley de la selva. Lulu dice, los filipinos son marineros, a veces esclavos de los armadores. Ahí está. Bueno, entonces, ¿por qué se gobierna desde el resentimiento? No, yo no diría que es desde el resentimiento. Es fácil verlo. No me quiero encadernar. Pero resentimiento es una palabra sumamente interesante, sobre todo porque la utiliza Nietzsche en Genealogía de la Moral, que es exactamente de lo que estamos hablando aquí. Según Nietzsche, en este libro, el cristianismo es una revolución político-social en contra de la voluntad de poderío. Él habla de unos supuestos líderes del planeta y de la sociedad que obedecían a su instinto más básico, que es la voluntad de poder, que es aprovecharse de las oportunidades, vivían en una especie de darwinismo social, donde las virtudes era tener, ganar guerras, etc. Y él dice que la revolución cristiana invierte los valores y de pronto, gracias al cristianismo, el valor es la solidaridad, el amor, el apoyo del uno al otro. Y él dice que la fuente de esa revolución es el resentimiento. Él utiliza inclusive en el texto en alemán la palabra en francés ressentiment, porque aparentemente en alemán no existe la palabra similar a resentimiento. Ahora, es posible que Abigail gobierne desde el resentimiento, es lo que diría Nietzsche.
pero yo creo que gobierna realmente desde la única escuela que ella ha tenido, que es que los que están a cargo, los que mandan, tienen privilegios. O sea, ella desde cuando estaba empleada en el bote, el director no las presenta como alguien resentido, sino como alguien resignado. Pero cuando le toca estar al poder, utiliza los mismos modelos de gobierno que ha visto toda su vida. Sí. Es mi interpretación. Mi interpretación es que desde el deseo de reconocimiento, que es lo que ha sido, o sea, ella ha sido una inexistente en este yate, en esta sociedad. O sea, su existencia, su lugar en la sociedad ha estado siempre amenazada por las clases superiores, ¿no? Entonces, en este deseo, vamos a llamarlo temprano, o de reconocimiento que todos tenemos, en el psicoanálisis lo podemos llamar narcisista, que no es como lo entendemos popularmente, que ese es un narcisista, no, todos necesitamos una cuota de amor propio, ¿no? Entonces, en este deseo de amor propio, de reconocimiento, de búsqueda de la mirada del otro, que no ha conseguido antes, bueno, yo creo que ella opera desde sus aspectos más primitivos, más tempranos de su estructura psíquica. Fran lo mencionaba en su introducción. La envidia, Voracidad. la voracidad, la retaliación, el odio y el dominio. Entonces, desde allí, ella instaura un sistema de poder totalitario, dominante. Como el que viene. Y exacto, y entonces a lo mejor la retaliación es parte de esto. De hecho, esa escena maravillosa, donde dice, ¿quién soy yo? El capitán. ¿Quién soy yo? El capitán. Y les da inmediatamente un pedacito de pescado. La reafirmación. Les da la caja clap. Sí, bueno, exacto. Los argentinos le dicen choripán y circo. Bueno, yo creo que desde allí es. Mira, había otra pregunta que es que por qué tanto el capitán y el ruso no vomitan. Mi lectura de eso es porque ellos están en la cúpula de poder, desconectados de lo que pasa afuera, encerrados en su cuarto, en su conversación de borrachos, sobre la izquierda o la derecha, lo que decíamos anteriormente, y ellos no se están ni enterando de lo que pasa y están acostumbrados a este bailoteo social. Sí, es una buena pregunta. ¿Por qué no vomitan? Bueno, son los dos más prudentes. Es como la misma pregunta, ¿por qué Mark Zuckerberg no utiliza Facebook? Bueno, porque no consume la droga que vende, ¿no? Bueno, no abusemos del tiempo del profesor Lombardi, que le estamos robando su domingo. En absoluto, lo estoy disfrutando. Muchas gracias. Aquí además no me abandona mi café. Muy bien, muy bien. Pero bueno, creo que tocamos lo más importante, pero esta es una película que si estuviéramos cara a cara en un cafetín después del cine, nos quedaríamos el día entero hablando de ella, porque cada escena tiene realmente un significado. Yo tengo como 6 páginas de cada escena y la idea que me venía con cada escena, pero bueno, no podemos explayarnos en eso, aunque nos encantaría, ¿no? Bueno. Provoca irla viendo. No hablé de Robinson Crusoe ni de John Rawls en la próxima. No, queda mucho por decir. Bueno. Doctor, como siempre, qué maravilla escucharlo, ¿ah? No, muchísimas gracias. No, yo encantado y aprendiendo con ustedes y disfrutando la compañía de los amigos que nos escuchan, las amigas, las preguntas. Realmente uno sale enriquecido porque oye otros puntos de vista y te ayudan a comprender mejor muchas cosas, ¿no? Igualmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Siempre a la orden. Bueno, estamos pendientes de que me inviten allá a Europa en algún momento para que hagamos estas tertulias en directo en café. La misma cuando invitación quiera. le digo a Juan Carlos en Madrid, pero no se anima. No, bueno, aquí puertas abiertas y... Por favor, entusiásmese.
Bueno, sigan bien. La verdad que el programa es muy útil y ojalá pues nos sigan acompañando a mucha gente, ¿no? Bueno, Gracias. hasta Gracias. luego. Un abrazo, un fuerte abrazo. Chao, chao.